En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley. Ayer se consumó el primer acto de la farsa organizada en nuestro país, nada menos que por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, promovido por su querido amigo, nuestro representante, jefe de la misión, porque no se llama embajador ante la OEA, se llama jefe de la misión del Perú ante la Organización de Estados Americanos, el embajador en situación de retiro, Harold Forsyth Mejía. Ambos muy amigos, ambos muy cercanos, y Harold Forsyth muy dedicado a servir al señor Pedro Castillo Terrones, y sus intereses propiciaron que Lima sea sede, como en otras circunstancias, por supuesto hubiera sido un honor, ¿no?, de la 52ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Pero esta Asamblea General, como ya se ha dado a conocer, tiene como enunciados, tiene como ejes centrales de discusión la desigualdad y la discriminación. Y bastaba escuchar ayer a este sinvergüenza de Luis Almagro, el secretario general, sinvergüenza porque es un tipo sinuoso, es una persona que no tiene unos principios sólidos en torno a estudiar la situación verdadera de cada país. Por un lado se pelean con Venezuela, por otro lado no puede ni siquiera congregar los votos suficientes para pronunciarse en contra de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo en Nicaragua, etcétera, etcétera. Repito, este sinvergüenza declaraba muy temprano acerca de que es necesario acabar con esta atmósfera de polarización y de discriminación, así lo dijo, ¿no?, uniendo el tema polarización con discriminación, que pareciera referirse exactamente a nuestro país. Cada vez la farsa es más clara. Esta Asamblea General ha sido promovida acá en nuestra capital, repito, en circunstancias muy distintas hubiera sido un honor, porque el Perú constantemente, y Lima ha sido sede de importantes encuentros internacionales, tanto de, por ejemplo, las reuniones de la Unión Europea con América Latina y el Caribe, por ejemplo, el ASAP, que es la reunión que congrega a los representantes, a los máximos jefes de Estado de los países americanos con los países asiáticos, también con los países árabes. En fin, ese no es el tema. Por supuesto que hubiera constituido un honor pese al descrédito, pese al enorme desprestigio que tiene la OEA en su largo historial de sinuosidad. Pero como el tema era desigualdad y discriminación, le cae como anillo al dedo, pues, al señor Pedro Castillo, ¿no? Y uno pareciera detectarlo en las primeras palabras que pronunció ayer el señor Almagro. No me refiero a la ceremonia de inauguración, sino previamente, ¿no? Existe un clima de polarización y discriminación que hay que atenderlo y hay que abordarlo, por supuesto, por todo lo alto, ¿no? Entonces lo que hacen sentir es como que en el Perú, los que criticamos, los que observamos, los que condenamos la conducta inmoral del jefe del Estado peruano, Pedro Castillo Terrones, lo hacemos por la vía de la discriminación. El cholito, el rural, el profesor campesino, al que no lo aceptamos como presidente porque los capitalinos somos discriminadores. Como si la capital del Perú no estuviera integrada casi en un 90% por descendientes de provincianos. A mucho orgullo, el que les habla es uno de ellos, que ha tenido una abuela quechohablante, verdaderamente quechohablante, como también ancestros de todas partes del Perú. A mucho orgullo. Y que además étnicamente no me puedo considerar pues ni blanco para discriminar ni nada por el estilo. Orgullosamente mestizo, sin esa cantaleta y esa forma de expresar de algunos, de hablar de los 200 años de discriminación. Yo pasé por la Pontificia Universidad Católica, donde cholos, blancos, negros, todos podíamos integrarnos en una época sin ningún prejuicio, sin ningún temor. Por supuesto que existe discriminación, por supuesto que existe desigualdad, por supuesto que en el Perú todavía hay núcleos estúpidos de racismo y todas esas cosas. No es la tara principal
creo yo, a mi entender y en experiencia, que hoy por hoy tienen incluso toda la dinámica comercial. Es muy simpático ver cómo acopiadores de la costa se reúnen con gente de la sierra para poder desarrollar los productos de exportación o de agroexportación, o por ejemplo para ponerle las aplicaciones a las zapatillas que nosotros también colocamos en el mercado internacional y por cuya habilidad se cuenta con la mano de obra de campesinas, de comunidades muy alejadas de nuestro país. El comercio integra. Por lo tanto, habiendo desigualdad y discriminación, no se puede tapar el sol con un dedo. El tema se presenta aquí en el Perú y se presenta hoy en Lima con esta Asamblea General como para ponerle un anillo al dedo, ¿no?, al pobrecito de Pedro Castillo. Si uno, como me enseñó Paco Igarto, mi gran maestro, director de la revista Oiga, ¿no?, uno siempre tiene que ver la entrelínea de todo esto. Yo creo que la mayoría no lo comenta, ¿no? Pero esta 52ª Asamblea General de la OEA, ¿no?, viene a Lima a realizar y a ejecutar su encuentro precisamente con un presidente que sería en apariencia víctima de una discriminación. Dicho sea de paso, el discriminado que ha pasado por ya 3 disfraces, ¿no? Aquí, así como estamos viendo ahora en la presentación, primero con su sombrero, ¿no?, su sombrero cajamarquino, que era español, además, dicho sea de paso, no tenía origen andino, pero él hasta se fue a reuniones del CELAC en México, a todas partes con este sombrero ridículo, haciendo el ridículo realmente, porque ese es un disfraz y nada más. Se ponía liqui también, como la vestimenta que les enseñó Evo Morales a varios presidentes, que la usó pues el presidente Rafael Correa en Uruguay, que la usa el actual presidente de Bolivia, Luis Arce, y ahora ya está con saco y corbata, ¿no? Ahora en su tercer acto de farsa, Pedro Castillo Terrones ya se cree estadista, o le hacen creer que es un estadista, que no lo es. Y eso es lo que da cólera también cuando uno escucha a Luis Almagro, ¿no? Es decir, estoy maravillado, impresionado con los profundos conocimientos y la gran visión de estadista que tiene Pedro Castillo. Por amor de Dios, por amor de Dios. Los peruanos en mayoría vivimos avergonzados de este presidente, y no por reclamar su origen, no porque sea campesino, no porque sea chotano, no porque sea cajamarquino, no porque venga del ámbito rural, sino simplemente porque es un mediocre y un hábil político. Eso sí, la habilidad política no hay que confundirla con el afán de conocimiento. Le reitero, de repente nos están escuchando algunos dignatarios que han venido a esta Asamblea General de la OEA, contra los cuales obviamente no tenemos nada, ellos tienen que cumplir su misión diplomática. Pero les cuento a esas personas que nos escuchan, que nos están sintonizando probablemente, que el primer ministro de Economía que tuvo Pedro Castillo Terrones, el señor Pedro Franque, reveló a la BBC de Londres, luego de ser destituido, ser removido del cargo, que él buscaba acercarse al presidente Castillo para enseñarle temas elementales de la economía, y que el señor Castillo le decía mañana a las 8, y a las 8 no lo recibía. Por eso cada disparate que ha hablado y cada estupidez que ha sostenido el señor Pedro Castillo, que se hizo además viral mundialmente con la famosa entrevista del señor Fernando Rincón de CNN, donde lo deja como una zapatilla china, pero esas zapatillas chinas antiguas, demuestra lo que es el señor Pedro Castillo, un cascarón, un mediocre con mucha habilidad política para hacerse el pobrecito, para condenar el viejo oprobio de las oligarquías y de los conquistadores españoles, por Dios, o sea, la página que nunca terminamos de voltear. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley.